el primer punto, como se puede observar, los colores se van perdiendo. Entonces, la presentación con colorantes naturales no es muy efectivo. Puede ser uno que quizás acá, o sea, ya por la naturaleza del mismo colorante que no logra aferrarse, no logra adherirse bien a la tela, o quizás también puede ser el hecho de que la tela, pues, no era de algodón, como se dice, ¿no? No era de 100% algodón. Ahora, hay otro detalle. En el paso de refregar la tela con agua, como les había mencionado, esta tiene una tonalidad un poco más rosada. La cámara no lo ha capturado bien, pero tenía una tonalidad un poco más rosada. Y esta tenía una tonalidad un poco más como que con tendencia azul. Entonces, si observan, hay un cambio de color. Y si hay un cambio de color es porque alguna reacción adentro debe de estar pasando. Y justamente se debe a que eh, a ver, en un inicio yo les había dicho que, por ejemplo, aquí, esta es la cáscara de la uva que está en el solvente del alcohol. Como pueden ver, el tono rosado se mantiene, no hay ningún cambio. Pero luego pueden observar que aquí el color ha cambiado. No sé, es un poco más morado. Y eso se debe a que otro detalle también, es el hecho de que cuando nosotros lavamos las uvas en agua, el color se mantenía, este color rosado se mantenía. Entonces, ¿cómo es que llega a cambiar a un color morado? Entonces, la teoría, o lo que llegamos a pensar es que quizás, como bien sabemos, esta tela pues, ha sido sumergida en una solución de la cáscara de la uva, pero más alcohol. Y si bien el agua y eh, como sabemos, la cáscara de la uva pues no se disuelve en el agua, no reacciona, se puede decir. Pero el alcohol y el agua sí. Entonces, y como esta telita tiene alcohol, entonces lo que podemos pensar es que el etanol reacciona con el agua, entonces se forma un puente de hidrógeno. No, entonces esa reacción se ve representado en el cambio de color en la última tela. Eh, bueno, ahora, dentro de las recomendaciones tenemos que en la parte del licuado sí se recomienda agregar las cascaritas poco a poco porque a veces la cuchilla de las licuadoras puede patinar. También se tiene que tener cuidado en hacerle llegar agua a la solución de la cáscara de la uva con el etanol, justamente porque el agua podría reaccionar con el etanol y podría influir en el cambio de color. También para la parte de la ebullición de la sustancia, de la solución, se recomienda tener un termómetro al lado para ir midiendo la temperatura, ¿no? Para ver hasta qué punto el alcohol puede estar ebulliendo. También se recomienda, en la parte luego de obtener el pigmento seco, se recomienda sumergir este pigmento, pero en una pequeña cantidad de alcohol y agua, más o menos 10 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que les pase como a mí me pasó, yo lo sumergí, me parece que en bastante solvente, entonces no se llegó a apreciar bien cómo la coloración iba cambiando, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, gracias. El siguiente grupo. Sí, profesor, quedan 4 grupos más, 28 minutos aprox, cada uno 7 minutos, que no se pasen de ese tiempo. Listo, Adelante. voy a compartir mi pantalla entonces. Listo. Ok, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, mi compañero Andrés Espinosa y yo vamos a exponer el laboratorio 2, que consta de 3 experimentos. Siguiente. Ok, en el experimento 1 hablemos de la composición de pigmentos de cloroplastos. Los materiales que tenemos que utilizar, bueno, ya lo han mencionado muchos compañeros, pero es las hojas de la espinaca, una licuadora, un contenedor de vidrio, etanol, algodón, tela de algodón, embudo y una hoja cuadriculada.
Ok, en el procedimiento del laboratorio primero se nos pedía lavar todas las hojas y si es posible quitarle los peciolos y las venitas. Luego de eso pasamos a licuar y a macerar, ¿no? A almacenar la solución. Después de eso, pasado un día, utilizamos un embudo con un algodón para poder filtrar la solución. Y bueno, ahí se puede ver más o menos que en el embudo queda una especie de como masa, una especie de afrecho que es de la misma espinaca, ¿no? Y lo que queda debajo es el colorante puro. Continúa. Ok, después pasamos a hacer lo que pedía el laboratorio, que era la cromatografía del papel, en la cual utilizamos un papel cuadriculado, tal cual, la mitad de una hoja, y lo dividimos así como en 4, y lo sumergimos por 15 minutos, tal cual decía las instrucciones. Y bueno, aquí se puede notar la diferenciación de los colores, ¿no? En la parte de más abajo se ve un poco, o sea, un verde más clarito, bastante más claro, y en la parte de arriba se ve que se forma una línea de verde muy oscurito. Continúa. Y bueno, finalmente el laboratorio nos pedía sumergir en el colorante dos pedazos de tela de algodón y después uno de ellos lavarlo, enjuagarlo y secarlo y ver si había alguna diferencia, pues, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a comentar más adelante en las observaciones. Ok. En primer lugar, la clorofila contiene una larga cadena hidrofóbica que pertenece al grupo fitol. Es por eso que la clorofila es hidrofóbica, como ya se había mencionado, y este es el motivo por el cual usamos etanol como solvente en lugar de agua. En la mayoría de hojas verdes, las células están compuestas por clorofilas, carotenoides y xantófilas. Y en la cromatografía pudimos observar la separación de la clorofila A y B, siendo la clorofila A la que se puede observar en la parte de abajo, que es como un verde más clarito, y la clorofila B que se observa ahí como una línea más oscura, un verde más oscuro. En este experimento pudimos observar la velocidad del desplazamiento de los distintos pigmentos, siendo los pigmentos más solubles los que se desplazan con más rapidez, mientras que los menos solubles son los más lentos. Y debido a que el tiempo de exposición del papel al solvente fue de apenas 15 minutos, solo pudimos observar las bandas de clorofila A y B, ya que investigando un poco más al respecto, sabemos que a veces, por ejemplo, el papel se puede dejar 8 horas o algo por el estilo, y se habrían podido observar las bandas de las xantófilas y de los carotenos, que de las xantófilas es un color medio amarillento y de los carotenos es una especie de naranja rojizo. Y finalmente, respecto a los 2 trozos de tela de algodón, pudimos ver cómo estos se tiñeron del color de la solución inmediatamente, y además que al lavar uno y volverlo a comparar con el otro, que había pasado por el colorante nada más, no se vio una diferencia grande, o sea, casi no diferenciaban, y esto es debido a lo que se mencionó antes, ¿no? De que este colorante, la clorofila, es hidrofóbica, así que no hay tanto problema respecto a eso. Le doy el paso a mi compañero Andrés. Listo. Continuando con el experimento 2, que sería el estudio de las antocianinas. Mostrando rápidamente, ¿no? Teníamos 5 hojas de col lombarda como materiales, igual una licuadora, recipiente de vidrio, un embudo, bicarbonato de sodio, algodón, tela de algodón, vasos, y nosotros utilizamos el limón en lugar del ácido acético, ya que no lo pude conseguir. Ok. Primero mencionar quizás que las antocianinas, como se mencionó también, son pigmentos al final que van a dar ciertos colores como púrpura, azul o rojo a ciertas hojas, flores y frutos, ¿no? En base a ello se desarrolla el experimento, lavamos igual la col, le quitamos los peciolos, las venitas, lo licuamos y igual lo dejamos macerar por un día. Después de ello realizamos lo que se nos pedía en el experimento, ¿no? Que era separar un poco lo que quedaba después del filtrado con el embudito, que se puede apreciar. Y el tema de la siguiente parte que decía que tenemos que tener 3 vasos, ¿no? En uno colocamos
el producto, ¿no? La solución luego de macerar. Y en los otros ya teníamos que mezclarlo, ¿no? Ya utilizábamos, por ejemplo, para el ácido, el limón, ¿no? Y vemos que la coloración cambia a un tono medio rojizo. Ya para la base utilizamos el reactor que sería el bicarbonato de sodio, ¿no? Que nos brinda un color medio azul que se puede apreciar aquí en la imagen, ¿no? Así que aquí se distinguió ello. Finalmente también nos mencionan el tema de las telas, ¿no? Que una de las telas, bueno, remojamos ambas telas, las sumergíamos por un tiempo, las dejábamos secar y luego de esto pedía que a una de las telas la lavemos un poco, ¿no? La refreguemos, la enjuaguemos y también la sequemos. Y aquí se puede ver una distinción, ¿no? En la tonalidad que se ha quedado de la tela que no se lavó y la tela que sí se lavó. Así que las conclusiones de este experimento, que fue medio divertidito, como dice aquí, ¿no? Las antocianinas son moléculas al final hidrosolubles, es decir, que son solubles con el agua, ¿no? Por este motivo, en este experimento sí se utiliza el agua como solvente. El color que aportan las antocianinas en condiciones normales se debe a la cantidad y orientación de grupos hidroxilos y metoxilos en las moléculas, ya es un poco de la estructura química. Cuando hay mayor cantidad de los primeros, se produce desplazamientos en las moléculas que absorben la luz, haciendo que prevalezcan ciertas tonalidades entre púrpuras y azules, que se pudo evidenciar, mientras que en un aumento del grupo metoxilo produce desplazamiento de las moléculas hacia tonalidades rojas, que aquí se va a entender un poco mejor. Se utilizó para la variación de color en este experimento dos reactivos, ¿no? El jugo de limón de carácter ácido con pH 2, que se puede ver aquí que es un rojo intenso, ¿no? El ácido acético tiene un pH, según pudimos ver, de 4.74, 4.8, que nos hubiera dado un roja más violeta, ¿no? Un color más cercano a este. Esa era la diferencia de utilizar ácido acético. Y al bicarbonato de sodio de carácter básico, que su pH es de 9, ¿no? Por eso es que nos bota un color entre el azul y el azul verde que dice aquí la gráfica. Para el vaso, que no tuvo ningún reactivo, el pH fue de 7, así que se mantuvo en el violeta que se pudo, bueno, que se puede apreciar aquí en la imagen, ¿no? Aquí igual encontramos esa escala cuando estuvimos investigando para que se pueda apreciar un poco, ya que en otros experimentos que vimos, si tú le agregas algún otro elemento del hogar, tú puedes ir variando entre todos los pHs y al final puedes sacar una escala de indicadores como se tiene aquí. Y finalmente, respecto a los dos trozos de tela que mostré aquí último, se puede ver cómo se tiñeron del color de la solución, pero que al lavar uno de los trozos sí se nota una diferencia, ¿no? En la tonalidad, debido a la solubilidad de la antocianina con el agua. Así que continuamos con el experimento número 3. Ok, el experimento número 3 es acerca de la extracción de colorantes naturales. Continúa, por favor. Bueno, para este experimento los materiales eran 1/4 de kilo de uva de cáscara oscura, 200 centímetros cúbicos de alcohol, lo más concentrado posible al 70%, una licuadora, un recipiente para poder macerar, una mascarilla quirúrgica, un pedazo de papel absorbente, o bueno, papel toalla, un embudo y 2 pedazos de tela de algodón blanco. Continúa, por favor. Bueno, el procedimiento fue algo, bueno, al inicio fue algo tardado en realidad porque quitarle la cáscara a todas esas uvas fue un poquito bastante molesto. Y después de eso tuvimos que verter todas las cáscaras y agregar el alcohol y licuar y obtuvimos esa solución que vemos ahí en la segunda imagen. Después de eso, metimos el recipiente, o sea, guardamos el recipiente y bueno, lo estuvimos moviendo cada cierto tiempo, ¿no? Y después nos dicen que tenemos que filtrar la solución con la mascarilla. La mascarilla cuenta con 3 capas. La capa más externa, la que es azulita, es una capa de polipropileno, que bueno, el polipropileno es muy conocido porque es un material que sirve mucho para todo el sistema de filtración, incluso lo utilizan para filtros de agua, etcétera. Entonces, imagino que por eso era la condición de que se utilice esto. Lo filtramos a través de la capa de polipropileno y después de ello calentamos la solución en un recipiente hasta el punto de ebullición para eliminar la mayor cantidad de alcohol. Después de eso dejamos que se enfriara y colocamos el papel absorbente en el embudo y volvimos a filtrar la solución, ¿no? Así quedó más o menos de este color el papel en ese momento que estaba mojado, pero ya viéndolo después quedó de una tonalidad bastante más oscura, muchísimo más oscura. Y bueno, después nos piden
diluir el colorante con un poco de agua y en otro diluirlo con un poco de alcohol, ¿no? Y observar el tema de la solubilidad. Continúa. Aquí lo que pudimos observar en primer lugar es que, bueno, como estamos hablando prácticamente del mismo componente anterior, que vendría siendo la antocianina, estamos hablando de un componente que no es hidrofóbico, es hidrosoluble de hecho, entonces en ambos casos se logró tener una solución homogénea, no hubo ningún problema al momento de hacer eso y bueno, finalmente se pide que en la solución con alcohol sumerjamos la tela de algodón y bueno, una la mojemos y la lavemos bien y la otra sí se quede tal cual. Y bueno, ahí se puede apreciar la diferencia en que la que está lavada prácticamente se quedó blanca y la otra sí, sí se quedó del color de la mezcla, se podría decir. Continúa. Bueno, como conclusiones del experimento tenemos que el proceso de extracción de colorantes naturales de la cáscara de uva es complejo debido a la necesidad de realizar esta separación con riesgo incluso de que se mezcle con impurezas. El pigmento que se observa principalmente es la antocianina, que es el mismo que hemos observado anteriormente en la colorada. Sin embargo, es necesario aclarar que el procedimiento para obtenerlo fue más tardado debido a la necesidad de, lo ya mencionado, ¿no? Pelar la uva y hervir la solución. Al diluir el colorante obtenido con alcohol y con agua, se pudo observar que el colorante se diluyó uniformemente en ambas sustancias, esto debido a que su principal componente es la antocianina y esta es un compuesto fenólico y es soluble tanto en agua como en etanol. Y bueno, cabe resaltar que este colorante actualmente es bastante popular en cualquier tipo de industria, ya sea cosmetológica, alimenticia, farmacológica. Y bueno, se está buscando constantemente la forma de obtenerlo lo más natural posible debido a que los colorantes sintéticos de estos colores son dañinos para la salud. Y de hecho hay muchos estudios que han demostrado que las antocianinas inhiben el crecimiento de células cancerígenas y además ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Y bueno, finalmente la conclusión respecto a lo de sumergir las telas y una enjuagarla y la otra no, es que, bueno, por el mismo hecho de que la antocianina es hidrosoluble, se puede ver una gran diferencia, ¿no? Al momento de comparar la que ha sido enjuagada y la que simplemente fue sumergida en el colorante. Eso sería todo por nuestra parte, profesor. Muchas gracias. Ok, gracias. Siguiente grupo. Sí, profesor. Buenas tardes. Somos el grupo 4, conformado por Sofía Vargas y Camila Margarita. Nosotros vamos a exponer el laboratorio número 2. Siguiente, ya. El experimento 1 es de la composición de pigmentos de cloroplastos. Bueno, aquí tenemos los materiales. Siguiente, por favor, Sofía. Ya. Nosotros primero lavamos las hojas de espinaca solo con agua y lo dejamos secar. Después le quitamos los peciolos, que vienen a ser las ramitas que unen las hojas a los tallitos. Luego vertimos esas hojas, en este caso nosotros nos ayudamos de un mortero, le agregamos etanol y luego trituramos las hojas. Después de unos minutos tuvimos la mezcla homogénea y esta la vaciamos a una taza. Entonces, como resultado de estos pasos logramos obtener lo que se tiene en la primera imagen. Y lo dejamos macerando por un día. Al día siguiente cogimos alcohol y lo colocamos sobre un colador. Sofi, la anterior, por favor. Sofi, como observamos en la segunda imagen. Y luego lo filtramos, ¿no? Aquí podemos tener, a la hora que hacemos el filtrado tenemos que tener mucho cuidado de no presionar muy fuerte con la cuchara porque no queremos que se traspasen los sólidos. La solución que obtuvimos lo vaciamos a un plato plano, que se puede apreciar en esta imagen. Siguiente, por favor, Sofi. Luego nosotros cogimos una hoja de papel cuadriculado que lo doblamos en 4 y lo colocamos en el plato de la forma en que se aprecia en la imagen y lo dejamos por unos 15 minutos en los que pudimos observar que el papel se iba pigmentando. Luego lo retiramos y lo dejamos secar al aire libre. Siguiente, por favor. Luego de eso, cogimos unos trozos de tela que sumergimos en la solución, lo retiramos, lo exprimimos y dejamos secar.
El trozo de tela del lado izquierdo, después de que secó, nosotros lo lavamos una vez con agua, luego una segunda y tercera vez, y observamos que quedó con un poco menos de coloración, pero no tan significativa. Siguiente, por favor, eso. Bueno, las observaciones. Al triturar la espinaca acompañada de etanol se obtuvo un extracto líquido cuyo color era un verde muy intenso. Luego de colocar el papel cuadriculado se observó la aparición de manchas coloreadas en el plato. Se observó que el papel iba extrayendo los pigmentos. Vimos un verde oscuro, luego un medio amarillento y hasta un color amarillo. Al colocar la tela dentro de la solución de espinaca vemos que toma el color verde uniformemente. Al enjuagar una de las telas, nosotros lo hicimos unas 3 veces, no observamos cambio considerable en el color. Siguiente, por favor. Como conclusiones de este primer experimento, tenemos dentro de los compuestos orgánicos de la espinaca, tenemos los carotenoides, los cuales se dividen en dos, tanto filas y carotenos, y las clorofilas que le dan las diferentes coloraciones. El color verde intenso se debe a que las plantas incluidas en la espinaca tienen abundancia de clorofila. La clorofila es el experimento que absorbe principalmente luz violeta, luz roja y refleja luz verde. Mediante la mezcla de solventes es posible extraer los pigmentos naturales de distintos vegetales de una manera eficaz. La clorofila se puede extraer fácilmente mediante solventes orgánicos polares, como el utilizado en este experimento, el etanol. El pigmento extraído ahora puede ser utilizado para diversos fines, como por ejemplo en la industria alimentaria. Siguiente, por favor, Sofía. Aquí tenemos algunas aplicaciones dentro de la industria alimentaria. La clorofila es utilizada para hacer pastillas y dulces tipo gomita, galletas dulces, caramelos hervidos, gomas de mascar, productos lácteos, comidas preparadas, fruta estabilizada, aplicaciones médicas e industria farmacéutica. Esto porque la clorofila estimula el sistema inmunitario, desintoxica la sangre, limpia los intestinos, energiza el cuerpo, entre otros beneficios que tiene para la salud. Siguiente, por favor. Voy a dar pase a mi compañera Sofía. Sí, gracias, Cami. Bueno, ahora vamos a ver el experimento del estudio de las antocianinas. Bueno, allí están los materiales. Un momento. Ya. Bueno, después de lavar las 5 hojas de la col lombarda y sacarle la parte de los peciolos, se agregó agua, ¿no? Y se dejó macerar por un día. Y esta es la imagen que se tendría, ¿no? De la solución de la col morada con el agua. Bueno, después para poder filtrar se utilizó algodón, ¿no? Lo extendimos en el colador y después se fue filtrando poco a poco y después se presionó con una cuchara para poder sacarle toda la parte líquida y separarla del sólido, ¿no? Bueno, después, como decía, se separó en tres vasitos las soluciones. En el primero no se le agregó nada, en el segundo se le agregó, bueno, en nuestro caso, como no encontramos ácido acético, le agregamos un jugo de limón, y en el tercero una cucharita de bicarbonato de sodio. Como se puede ver, estos son los colores que se tienen, ¿no? Bueno, cuando es neutro es básicamente como un azul violáceo. Cuando se le agrega un jugo de limón, podría ser un violeta rosa o un rojo violeta. Bueno, se asemeja más a ese, y cuando es en medio básico se ve que es un color como un verde agua, algo así, ¿no? Bueno, a la muestra neutra se le agregó, se le puso a remojar por unos 10 minutos más o menos las 2 telitas. Y como se observa, ¿no? En la primera, después de lavar como unas 3 veces, lavar y refregar y exprimir unas 3 veces, se ve que perdió gran cantidad de su color, ¿no? Del teñido, y mientras que en la segunda se ve que tiene un color más intenso, ¿no? En cuanto a las observaciones, notamos, ¿no? Que la col lombarda, al ser macerada, desprende un color intenso y desagradable, inclusive para algunos podría ser nauseabundo. También el algodón es un buen filtrante para la solución. Al añadir limón, que vendría a ser un ácido, aparte de la solución se observa que el papel absorbente se tiñe de un color rojo-violeta. Al añadir bicarbonato de sodio a la solución inicial se observa que el papel se tiñe de un color verde agua. Y al lavar unas 3 veces la tela de algodón teñida por la solución inicial se decolora en gran medida en comparación a la tela que se deja secar sin lavar. Nuestras conclusiones tendrían a ser, ¿no? Que la tela de algodón que se lava y se refrega
ha perdido considerablemente su color. Esto se debe a que el colorante obtenido de la solución de la col no es lo suficientemente buena como para mantener el teñido permanentemente, ¿no? En comparación con la solución de la espinaca, como se veía en el primer experimento. El color de la solución refleja el pH de cada solución. Al añadir limón se puede deducir que el pH es un pH de 4, ¿no? Como se ve en esta parte, al ver en esa línea, ¿no? Lo que se contrasta que es un medio ácido, ¿no? Valida que es un medio ácido. Mientras que al agregar el bicarbonato de sodio se puede deducir que el pH es de 10 a 11 y bueno, con eso se contrasta que es un medio básico, que está en un medio básico. El preparado a base de la col lombarda puede ser un indicador de pH natural y inclusive no puede sustituir a los indicadores de pH sintéticos. Por último, el colorante de la col lombarda, que vendría a ser azul cian, podría ser un sustituto a colorantes sintéticos, ya que este color es muy requerido en la industria alimentaria, pero aún se están realizando investigaciones. Ahora tenemos el tercer experimento, que vendría a ser la extracción de colores naturales. Bueno, primero, ¿no? Se tendría las cáscaras de las uvas, el cual se licúa, ¿no? Con el alcohol a 70 grados. Después de dejar macerar por 2 días y moverlo cada cierto tiempo, al colar, ¿no? Ayudándonos de la capa de polipropileno, se puede ver que los restos sólidos se filtran bastante bien en la parte superior y en la parte inferior se queda solamente líquido, ¿no? Bueno, después de poner a hervir todo el líquido restante y dejar enfriar, se filtra, ¿no? Se filtra y se seca con el papel absorbente, y así es como nos ha quedado a nosotros. Se puede ver que sí se ha ido formando el colorante, ¿no? El colorante en polvo, que hemos tenido que ayudarnos de una cuchara para poder sacar. Bueno, después ese colorante lo hemos agregado, lo separamos en dos, y a la primera parte le agregamos lo que vendría a ser el alcohol, y podemos ver, ¿no? Que la solución, o bueno, que la muestra no está tan homogénea, y bueno, pues yo pude ver que también habían algunos grumos, ¿no? Mientras que cuando se le añade agua, se, se, solubiliza mejor, y como que se ve una muestra más homogénea, ¿no? Ahora, con la solución filtrada que se tenía anteriormente, se tiñe, ¿no? Se deja remojar por unos 10 minutos y luego bueno, ambas telas se dejan remojar por unos 10 minutos, luego se hace el mismo procedimiento, ¿no? Con una de las telas. Se lava, se refrega, se exprime bien, y bueno, pues este vendría a ser el resultado, ¿no? Se puede ver que acá el que no ha sido manipulado tiene un color bastante intenso, mientras que el otro es un poco más suave. Sigue, Cami, por favor. Ya. Sí, bueno, como observaciones, al hacer ebullir el licuado de cáscara de uva se desprende un olor a alcohol debido a que se está evaporando. La mezcla del polvo colorante con agua es más homogénea, mientras que la mezcla del polvo colorante con el alcohol muestra pequeños grumos y se secó antes que la anterior. Al lavar unas 3 veces una de las telas de algodón teñidas por la solución inicial, se decolora en gran medida en comparación a la de la tela que se deja secar sin lavar. Y el color de la tela teñida por la solución del agua es más intensa que el teñido por la tela de la col lombarda. Bueno, esa fue una de nuestras observaciones. Siguiente. Y como conclusiones, el alcohol resulta ser un buen solvente para la extracción de colorantes naturales. El colorante en polvo, al ser mezclado con agua, es más soluble que al ser mezclado con el alcohol. El teñido intenso de la tela es el reflejo de la cantidad de antocianina que presenta las cáscaras de las uvas negras. Para asegurar un teñido más permanente se podría macerar el licuado de uvas más días. Y el colorante proveniente de la uva tiene aplicaciones en la industria alimentaria en el rango de colores violeta y rojo oscuro. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, los siguientes grupos continúan la siguiente clase del día viernes. Ya no hay tiempo, ya son las 6. Listo. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. La fecha límite para la nota del siguiente laboratorio sería el viernes de la siguiente semana, ¿no? Sí.
Ujú. Ya Para entendió. los grupos que, a los alumnos que les falta la nota que son Alarcón, Arauz, Matos, Mendoza, Mesa, Rojas, Sánchez, Terán, obviamente su plazo ya como último es el día del viernes, ya de eso no pasa. El Sí, resto profe, el también. viernes. Sí, Sí, viernes sí profesor. o sí, Sánchez, si no ya está jalado ya. No, es que justo nos tocaba, pero bueno, ya, bueno, ya, nos vemos el viernes, profesor. No se olvide. Estamos ampliando hasta el viernes. Ok, profesor. Igual El nosotros, ingeniero, Arauz Mesa también. el viernes tienen que exponer todos los que les faltan, sí o sí. Ya los que he listado y los que he nombrado. Muy bien, jóvenes. Entonces nos estamos viendo hasta el día viernes, que ya son las 6, ahorita nos tocan. Muy Ingeniero, bien, hasta luego.